Una entrevista con nosotros, un hombre experimentado en el trabajo territorial, en la política, en la militancia, de un joven pero con un gran... Joven pero con experiencia. Con experiencia, con una gran trayectoria. Con nosotros el diputado nacional también por el Frente de Todos ahora, ¿no? Leo Grosso, bienvenido a Jaurechanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo se vive en estos tiempos de campaña esperando el 27 de octubre? Intensidad es la palabra que me sale. No, es una campaña que aparte de ser muy intensa porque hemos recorrido mucho, porque hemos caminado mucho, porque hemos logrado armar un frente muy amplio que logró recorrer toda la Argentina de punta a punta y en mi caso la provincia de Buenos Aires también. Es una campaña que nos agarra en el medio de una de las peores crisis sociales y económicas de la historia de la Argentina, por lo tanto implica también un montón de trabajo adicional que tiene que ver con las tareas que generalmente desarrollan los movimientos sociales y que demanda nuestro pueblo sin duda, digamos, ¿no? Leo, aprobaron la ley de emergencia alimentaria. ¿Es el síntoma de la debilidad de este gobierno a generar una transición aprobando una emergencia alimentaria, digamos, que no nos pone contente a ninguno de los que hacemos política que al pueblo le falte la comida, ¿no? No, claro. Este gobierno, el síntoma de debilidad es que este gobierno es uno de los que llegó a la Rosada prometiendo hambre cero y termina sus últimos días de mandato declarando la emergencia alimentaria. Prueba el fracaso de una gestión que no pudo, no supo, que fue incompetente para gestionar la Argentina y que ha generado una situación que es muy, muy complicada, que no veíamos hace mucho tiempo. Esta semana el presidente Mauricio Macri visitó la provincia de Salta y el arzobispo en la plena misa, en un cara a cara con el presidente, les dijo que conozca el monstruo de la pobreza, ¿no? Después de la aprobación de la ley de la emergencia alimentaria, después de distintas manifestaciones de los movimientos sociales reclamando lo mismo, tenemos la suerte de escuchar una voz que es necesaria y que amplifica el pedido, ¿no? Sí, la Iglesia fue, la verdad, que una aliada en el planteo de la emergencia alimentaria y también en todos estos años en denunciar la pobreza. Los movimientos sociales hemos trabajado mucho con la Iglesia, con los curas villeros, con los obispos villeros, digamos, ¿no? Ahora hay obispos de villa también. Y en codo a codo poniéndole el pecho a la crisis ahí donde más duele, que es en los lugares donde vive la gente que no nos tiene, ¿no? Así que no, para nosotros no es algo novedoso. Quizás algunos ahora se enojan, he visto editorialistas, oficialistas, largar grandes críticas a la Iglesia Católica por esto, pero la realidad es que es un poco una línea de comportamiento de la Iglesia, ¿no? Leo, los medios en general, digo los medios hegemónicos, hacen habitualmente una estigmatización, podría ser la palabra, de los movimientos sociales en general, por lo menos algunos canales televisivos. ¿Alcanza tu imaginación a pensar cuál sería la realidad de hoy si no tuviéramos los movimientos sociales tejiendo esa red de contención ante tanta crisis? Quiero decir, ¿lográs imaginarte cuál sería el panorama real si no estuviera ese trabajo de los movimientos sociales en el día a día? Yo siempre digo que esta crisis es peor que la crisis del 2001 en términos económicos y en términos sociales, que de hecho la caída o el retroceso de los sectores populares fue mucho más rápido, por lo tanto más violento. Digamos, en 3 años y medio estamos en una situación que en otros momentos de la historia nos llevó como 20 años. Pero que no hay crisis y no hay estallido. No, hay crisis económica, pero no hay estallido porque en el medio existen los movimientos sociales. O sea que si no estuvieran, habría estallido, ¿no? Y yo creo que hay 3 cosas que son distintas para pensar el 2001 y ahora. Una es que hay un sistema de cobertura social extendido y cuasi universal, la asignación universal por hijo, las ampliaciones de las moratorias jubilatorias, las pensiones y demás hacen que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros niños, nuestras niñas
estén protegidos por el Estado. Han perdido capacidad de compra, pero ahí una protección hay. Eso en el 2001 no estaba. En segundo término, los movimientos sociales están mucho más extendidos en el territorio, en la organización, y con una experiencia que es haber pasado el 2001, que fue una experiencia traumática para todos y que nadie quiere volver a tener. Y en tercer término, también ahora hay salida política, cosa que no había en el 2001. En el medio de esta crisis económica y social terrible hubo elecciones y ganó el partido de oposición al gobierno que nos llevó a este desastre. Entonces estas cuestiones hacen, me parece a mí, o a mí me hacen leer que no va a haber estallido social. Eso que decís de Alberto, de Cristina, de Axel, digamos, de los candidatos del frente como una alternativa, como una esperanza. ¿Imaginás que puede ser transformarse en una rápida exigencia? Quiero decir, evidentemente no va a ser sencillo, y más allá de la esperanza, el inicio va a ser complejo para el gobierno que viene. Sí, va a ser difícil, va a haber que trabajar mucho. Ganar las elecciones va a significar poder frenar la caída, pero después hay que trabajar para salir del pozo, ¿no? Y eso vamos a tener que hacerlo entre todos y entre todas, con mucho diálogo, como viene planteando Alberto, con todos los sectores, con los que nos votaron y los que no nos votaron. Por eso también estamos trabajando para ampliar la diferencia, para seguir sumando apoyos. Vamos a necesitar mucho respaldo, porque la Argentina necesita estabilizar un modelo de desarrollo, necesita salir de esta situación, prender la economía, como dice Alberto, volver a hacer funcionar a todos los resortes de este país, y para eso hay que trabajar y mucho. Leonardo, esta semana, creo que el lunes si no me equivoco, la ministra Patricia Bullrich ha hecho declaraciones muy llamativas diciendo que, hablando del tema de la emergencia alimentaria, la pobreza en el país, diciendo que el que no quiere comer tiene para ir a un comedor. Primero, algo que ella siempre ha criticado también, el rol de los movimientos sociales y su área social y su trabajo en el territorio. Y segundo, sacándole la importancia verdadera al cumplir que tiene el Estado, que es garantizar la alimentación de todos los chicos. Sí, bueno, muy sincera, ¿no? Ella es muy sincera, ese es el modelo económico que ellos quieren, que la gente se muera de hambre y que después alguien los tenga que ayudar para comer en un espacio que no sea su casa, ¿no? Es muy cínica la ministra, pero bueno, no me llama la atención porque ella siempre ha tenido esos comentarios. Tendría que explicar esas porque siempre es parte de proyectos de país o gobiernos que le destruyen la vida a la gente, ¿no? Porque la última vez que había sido ministra después de esto fue cuando de la Rúa le recortó el 13% de los jubilados y a los estatales, y la tuvo a ella como una de las protagonistas de ese recorte. Leo, presentó la CUNSA el borrador de lo que sería el presupuesto 2020, con algunas especulaciones de un dólar a 75 pesos, un crecimiento de un 1%. ¿Se puede tomar en serio esa propuesta del gobierno cuando en los 4 años de gestión todos los presupuestos que han presentado no han acertado en ninguna de las estipulaciones? No lo sé, la verdad es que no lo sé. El presupuesto va a tardar unos meses en debatirse, en el medio de la realidad es que hay un proceso electoral y una posible transición de gobierno. Me parece que hay que discutir un presupuesto que tenga que ver con lo que viene para adelante, y que entonces ahora hay que ellos hagan su propuesta, nosotros analicémosla, tomémonos todo el tiempo que sea necesario. Son 4.000 hojas de presupuesto, pensémoslo bien y después hagamos un planteo común. No voy a opinar de algo que no conozco todavía en detalle, ¿no? Si hagamos futurología, si el 10 de diciembre le toca asumir a Alberto Fernández, ¿cuál te imaginas que será una de las primeras medidas que deba tomar? No sé, pero yo imagino que los primeros 100 días de gobierno hay que tomar todos los días una medida en contra del hambre, todos los días una medida a favor del trabajo, todos los días una medida a favor de la producción, todos los días una medida a favor del mercado interno, ¿no? Me parece que Alberto algo viene diciendo, me parece que muchas cosas se pueden hacer si hay voluntad política, y que esperemos que así sea. Esperemos que el 27 de octubre nuestro pueblo nos vuelva a dar el espaldarazo que nos dio en las elecciones en las PASO, y que eso haga que el 10 de diciembre Alberto pueda
entrar a la Casa Rosada y poner al Estado, al gobierno nacional, al lado de los argentinos, sino al lado de los intereses de 4 empresas amigas de Macri. La semana pasada, si no me equivoco, estuviste en Exaltación de la Cruz, acompañando a distintos compañeros del Frente de Todos, y estás recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sentís que la provincia es más en el interior, que es a veces que es muy importante saber la opinión? ¿Cómo se palpita el 27 de octubre? No, en la provincia se palpita que también tenía ganas de tener un gobernador que los defienda a ellos y no al presidente, como fue Vidal, ¿no? La pasada Axel diciendo eso me parece que es una gran descripción de lo que ha pasado en la provincia. La provincia se está preparando para también un cambio de gobierno, quizás tener uno de los mejores gobernadores que pueda llegar a tener la historia de la provincia de Buenos Aires, un tipo preparado, con mucha voluntad de trabajo, con mucha vocación, con una compañera de fórmula como Verónica Magario, que también tiene mucha experiencia en la gestión del conurbano, particularmente en La Matanza. Me parece que se ha despertado de esta fórmula, ha despertado mucha esperanza, mucha fe. En la provincia de Buenos Aires es uno de los principales lugares afectados por la crisis económica del modelo de Cambiemos, que Vidal se dedicó a apuntalar en vez de mitigar los daños que iba a generar. Por eso también el espaldarazo de los bonaerenses a Axel. Leonardo, antes de agradecerte estos minutos que has tenido para con nosotros, en estas horas lamentablemente las imágenes que vienen desde la Patagonia con lo que está ocurriendo ahí en Chubut son ciertamente preocupantes. Ahí tenemos a los docentes de CETERA convocando un paro nacional. Sos diputado nacional, ¿cómo vivís todo eso? No, con mucha preocupación y mucha tristeza, la verdad. Es que ver que en las provincias no le pagan a los trabajadores, que no le pagan a los docentes, que el gobierno nacional mira para otro lado, que solo rescata, entre comillas, a las provincias de sus partidos políticos y que deja a las otras a la buena de Dios, me da mucha lástima. Mucha solidaridad con los docentes y las docentes de esa provincia, pero también con todos los trabajadores y las trabajadoras que están sufriendo mucho. Leo, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos y te liberamos, sabemos que estabas con otras obligaciones. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Leonardo Grosso, diputado nacional. Ahí lo sacamos a Leo, del aire. Del aire, ahí está. Con el tono del teléfono. No, bien. Hoy pedí el PIB. Mirá, pucha, yo me quedé con una opinión, con una consulta que un oyente justamente nos pasaba. ¿Qué dice? ¿Cuál era? ¿Qué opinión le merece esta echada de mano al Fondo para sostener los bonos del Estado? Creo que ya se Bueno, era una linda pregunta para trasladarle. ¿Quién se le había pasado? El amigo Maxi. Ahí está, le mandamos un saludo entonces. Le mandamos un saludo a Maxi. ¿Qué cantidad de trabajadores de la comunicación que aportan a Jaurechanos? Esto por uno no estar mirando más atentamente el lo mejor WhatsApp. Aporta más que lo que aportamos nosotros. Es una pregunta. Son preguntas más insistentes, más al hueso. Y más interesantes. Bueno, habrá otra oportunidad de tenerlo al aire a Leonardo Grosso. La verdad le agradecemos por la entrevista. ¿Vamos a una pausa? Intentamos...